Bendiciones a la iglesia en esta mañana. Quiero iniciar con una pregunta a la iglesia. Acá cada uno de nosotros pues se va a responder ante la misma. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes somos débiles? Por lo general, la debilidad se asocia a algo que no es del agrado nuestro. Nadie quiere tener a una persona débil ni a una cosa débil. Cuando usted se traslada a cualquier centro de compras y va a adquirir algún mueble, lo primero que hace es probarlo. Dice, uy, está muy débil, entonces es de mala calidad, no lo compro. Y agarra y prueba la silla y siente que se va a quebrar y dice, no, esta silla está muy débil. Y así sucesivamente vamos viendo situaciones que se presentan en nuestro diario vivir. De repente se está haciendo una actividad y necesita fuerza para que le ayuden a realizarla. Y llama a 2 o 3 personas y nos mira y dice, uy, ella está débil, no creo que me vaya a ayudar. Tanto así que la mayoría de los varones los asocian con alguien fuerte, ¿verdad? Con alguien que le va a ayudar a solventar, a solucionar cualquier problema. Y lo asocian, ¿verdad?, con protección, con fuerza. A tal punto que muchos varones hoy pasan haciendo ejercicio, ¿verdad?, para ponerse, como dicen popularmente, ahí todo marcado, todo así, ¿verdad?, recio, fuerte, ponchado, le dicen algunos. Y a nadie le gusta ser débil. A nadie. A ninguno de nosotros. Y en la familia de Dios sucede esta situación, porque no todos tenemos el mismo nivel de fe. Unos somos fuertes en fe y otros somos débiles en la fe. Y nosotros debemos de ayudar a aquellos hermanos que se consideran débiles espiritualmente, como muchos de nosotros somos débiles físicamente. Por ello, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma y a los hermanos de la iglesia de Cristo en Tesalónica y nos da este mensaje. Vayamos por favor a Romanos capítulo 15, versículo 1 y el versículo 2. Romanos 15, versículo 1 y versículo 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Aquí viene la pregunta. ¿Cuántos somos fuertes? Amén. Bueno, hubieron varios amén. Ahora vamos a ver a la luz de la Escritura si realmente somos fuertes. Y que pongamos en práctica el llamado, el consejo que da el apóstol, que da el Espíritu Santo a través de este varón y que queda aquí expresado en la Sagrada Escritura. Por eso dice, así que los que son fuertes sostengamos a los débiles. Vamos a ver ahora el consejo que le da a los hermanos en Tesalónica. Uno de los ruegos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que os estéis ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes con todos. Acá hay un mandamiento, acá hay un ruego, hay una súplica. El apóstol dice que sostengáis a los débiles. ¿Por qué? Porque normalmente aquellas personas que somos débiles nos viven criticando, se viven burlando de nosotros,
nos señalan, nos hacen como dice hoy el término popular, nos hacen bullying. Uy, este no sirve para nada. Mira qué flaquito. ¿Y qué hiciste en los frijolitos que comiste? Si no tienes fuerza, si no corres nada, uy, ¿cómo aguantás? Y a veces lo quieren hacer quedar mal. Uy, un catalito te botó, mira, ya está estornudando, te hizo daño la brisa. Vos no sos fuerte, no tenés fuerza. Sos débil, tu organismo es bien débil. Mira, le hizo daño a la comida. Yo me como tal cosa y mira, como que no ha pasado nada. Normalmente nos vienen asociando así y nos vienen señalando ese tipo de cosas. Pero aquí el apóstol dice que debemos de sostener a los débiles. ¿Pero qué significa la palabra sostener? Esta palabra viene del griego antechomai. En el griego, esta palabra dice anchetomai, que quiere decir, porque significa aferrarse a, apoyarse firmemente, mantenerse junto a alguien. Entonces, cuando nosotros decimos sostener, necesitamos a alguien que nos apoye. Me aferro a esa persona para que me ayude, para que me sostenga, para que yo no flaquee, para que yo no caiga. Y si yo lo voy a sostener, voy a servir de apoyo a esa persona. Voy a servir de ayuda. Y voy a estar junto a él para ver que no caiga. Muchas veces nosotros lo experimentamos en nuestro diario vivir con aquellos de los nuestros que son mayores o que tienen alguna enfermedad. Dicen, es que yo no lo puedo dejar solo, es que ella no puede salir, porque si sale, tengo miedo de que se caiga y se lastime. Entonces ahí estoy yo para ayudarle. Yo la traslado, yo le doy de comer, es que ya no ve y puede agarrar algo que le perjudique y le haga daño. Y por eso el apóstol nos llama a nosotros, a toda la iglesia, aquellos que decimos que somos fuertes, que sostengamos a los más débiles. Pero todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna debilidad. Y esta debilidad la hemos logrado superar con la ayuda de la palabra del Señor, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, con el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Y la Biblia es exquisita en enseñarnos tantos ejemplos. Entonces, si nosotros queremos cumplir la palabra del Señor y sostener a nuestros hermanos, acá hay al menos 8 situaciones en las que nosotros hemos sido sostenidos y cómo debemos de sostener a los demás. Vamos a tratar de abarcarlas, al menos las más importantes. Normalmente se nos dice que debemos de sostener y ser ejemplo a aquellos que son los más débiles. En la familia, ¿quién es el más débil? El niño, el que acaba de nacer, el recién nacido. Y en la familia de la fe, ¿quién es el más débil? El recién bautizado. Y a él le debemos de sostener, le debemos de apoyar, le debemos de atender. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 14, el libro de los Hechos, capítulo 14, el versículo 21, aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que estaba predicando el evangelio, que daba a conocer el mensaje del Señor, establecía congregaciones, había muchos recién bautizados, pero no solamente les predicaban, se bautizaban y ellos dejaban. Dice la Escritura, versículo 21, libro de los Hechos, capítulo 14, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario
y a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Venía el apóstol Pablo, establecía congregaciones, predicaba el evangelio, había muchos hermanos recién bautizados. Él regresaba a aquellas ciudades donde había establecido esas congregaciones, y ¿qué hacía? Lo sostenía su fe a través de la animación, de la exhortación, de la edificación, de la preparación, y dándole ánimo, recordándoles que no todo es color de rosa, porque algunas personas dicen, bueno, para dejar esta vida de sufrimiento, yo voy a nacer del agua del Espíritu y voy a obedecer el evangelio de salvación. Bendito Dios. Pero creen que automáticamente le van a cambiar los problemas, le va a dejar de doler la rabadilla, va a tener mucha plata, todo el mundo lo va a tratar bien. Muchas veces eso es lo que se cree. Y aquí el apóstol le dice, es necesario que ahora que ustedes nacieron del agua y del Espíritu, que ahora ustedes que son hijos de Dios, soporten todas las dificultades, todas las tribulaciones, como Cristo las soportó por nosotros. Él nos sostuvo a nosotros que somos débiles. Y era con estas palabras de ánimo, a expresarle, a indicarle, a decirle, a recordarle, que para que nosotros entremos en el reino de Dios, que nosotros alcancemos la eternidad, las mansiones celestiales, debemos de atravesar muchas tribulaciones. Las debemos de enfrentar. Pero ¿sabe qué? No las vamos a enfrentar solos, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y también a nuestros hermanos, a la familia de la fe, que nos van a animar, que nos van a consolar, que nos van a apoyar. ¿En qué momentos? En los momentos de tribulación, en los momentos en que mi fe flaquee, en los momentos de enfermedad, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de mala economía. En todas esas situaciones, Dios se manifiesta a través de su poder y a través de sus siervos, y a través de las personas que son instrumentos para que sus hijos no perezcan y sean fortalecidos. Pero muchas veces nosotros no queremos verlo. Muchas veces nosotros sentimos que nuestra vida no mejora, aún que ya somos cristianos. Ya los hermanos me dijeron que si estaba cansado, que si estaba trabajado, que el Señor me iba a hacer descansar y que iba a ser todo paz, todo reposo. Pero miren, no salgo de una para entrar en él. Y me caen los problemas, y me caen los problemas. ¿Y para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué me voy a seguir congregando? ¿Para qué los voy a visitar si hasta veo que me tratan mal? A veces ni me saludan, hermano. No se acuerdan de mí. Nadie me viene a visitar. Y decae nuestra fe, decae nuestra confianza, porque creemos que estamos solos. Lo mismo le sucedió en el Antiguo Testamento a David. El Señor le había dicho que iba a ser el rey de Israel y que iba a castigar a Saúl. Y cuando Saúl se da cuenta que ya no va a ser rey, ¿cuál es el pensamiento de Saúl? Matar a David. ¿Y cómo es, Señor, que vos me prometiste que voy a ser rey y ahora me andan siguiendo? Ahora me quieren matar. Nadie me quiere ayudar, porque si se dan cuenta que le ayudaron a aquel que el rey quiere matar, también van perjudicados. Y David estaba afligido, estaba desanimado. ¿Qué le sucedió? Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, Primera de Samuel, versículo 23. Samuel 23, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, al lugar donde David estaba escondido, y fortaleció su mano en Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que fortaleció
fortaleció su mano. ¿Lo puso a hacer ejercicio? No. Le llevó palabras de ánimo, le llevó palabras de consuelo, reafirmó su fe y el compromiso que Dios tenía para con él. Le dijo que no estaba solo, que estaba a la merced y bajo el cuidado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso. ¿Y por qué iba entonces tan flaqueante? Porque la Escritura nos enseña que el Señor nos pone pruebas, pero va a ponernos pruebas que nosotros podemos soportar, porque también nos enseña que nos da justamente la salida con ellas. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, pero recibimos el consejo de Dios a través de su palabra. Cuando un hermano se acerca a nosotros y te dice: mira, hermanito, esta preocupación que tú tienes, mira por qué usted ha decaído, mira lo que enseña aquí la Escritura. Y nos abre el entendimiento, nos anima, nos da fortaleza. Ahí estamos sosteniendo a aquel que es débil. ¿Cuántas veces nos ha pasado a alguno de nosotros? ¿Cuántas veces no hemos tenido ese consuelo y decimos: gracias al Señor, necesitaba esas palabras? Palabras de consuelo, palabras de ánimo. En los momentos que nosotros sentimos que nuestra fe está decayendo. Pero también muchas veces nosotros nos sentimos embargados por la incertidumbre. Alrededor nuestro, en nuestro círculo, escuchamos problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas en la congregación, de todo. Y a veces hay noticias que sentimos que nos estremecen y decimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, que sea la voluntad de Dios. Vamos a ver, y si nos quitan esto, y si me quedo sin el trabajo, y si ya no puedo hacer tal cosa, y si viene tal situación, y dicen que viene un fenómeno natural, y dicen que ahora hay una nueva ley. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi familia? Peor aún si me quedo en el desempleo. ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a sustentar a los nuestros? O me dicen que estoy enfermo, pero los médicos no saben cuál es la enfermedad que yo tengo o qué lo está causando. Y viene aquella incertidumbre: ¿y cómo hago si no tengo dinero? ¿Y cómo hago si no tengo quien asista a la persona de mi hogar que esté enferma? Porque en el trabajo sí pido muchos permisos, y si de ahí me quedo sin trabajo, entonces ¿cómo la voy a llevar al médico? ¿Qué le voy a dar de alimentar? Y empieza aquella incertidumbre, aquella inseguridad, y nos sentimos débiles y nos olvidamos de que somos hijos del gran Rey, que el Señor conoce nuestras necesidades, y nos olvidamos que bien podemos orarle a Él y pedirle todo lo que nos hace falta. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 1, le expresa a sus apóstoles. Él sabía que iba a partir, que iba a morir, que iba a ser crucificado y que ellos iban a quedar solos. Ellos se iban a ir. Él le venía dando esta información y expresa en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Iglesia, ¿creemos en Dios? Amén. Creed también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no se lo dijera. No se preocupe, yo les he ofrecido y les he dicho que van a tener paz, que van a estar en un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza. ¿Por qué se sienten débiles? ¿Por qué? El apóstol Pablo decía: cuando yo estoy débil es cuando más fuerte estoy. Todo lo puedo en pie en Cristo que me fortalece. Y le dice: no se desanime, le dicen los apóstoles, y a nosotros también. Y nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí o no?
aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si el Señor lo venció, ¿acaso nosotros no podemos también vencerlo, hermano? Así es como el Señor nos sostiene a nosotros en nuestras debilidades. Y así es como nosotros debemos de sostener también a nuestros hermanos que tienen estas dificultades o que sienten algún tipo de incertidumbre. Muchas veces nosotros nos acercamos al hermano y le decimos, confía en tu hermano, Dios proveerá. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Nos ayuda. Cuando estamos con problemas de salud, no sabemos cómo conseguir el medicamento, tal vez no hay en estos lugares, o tal vez no tenemos el dinero para ello, pero de repente dice un hermano, mire, fíjese que me dieron este medicamento, toma. A mí tal vez le sirve a usted y es el medicamento que usted necesitaba. O de repente los hermanos en la zona le colaboran y le dicen, hermano, aquí tenemos una parte del medicamento, el amigo o el familiar me ayuda con otra. De repente va a pasar consulta a algún lugar y se lo dieron sin ningún costo. ¿Quién está detrás de todo eso? Dios. Así es. Vayamos por favor al Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 13. Capítulo 13. El versículo 11. En adelante. Se habla acá de una mujer que estaba enferma. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Se sentía débil, no podía hacer nada. Y es que, hermanos, cuando no tenemos salud, hasta el pelo nos duele. No queremos comer, no queremos caminar. Llegan los hermanos a orar, pero tenemos que decir, hermano, ore, pero estamos aquí. Y cuando finaliza la oración, que dice amén, nosotros decimos, ni hablar que. Pero el Señor nos está sosteniendo, porque así como hizo con esta mujer de poner sus manos y sanarla, lo ha hecho con nuestros hermanos en esta congregación. Hermanos que no podían levantarse de la cama, hermanos que ya le habían dicho que era la voluntad del Señor y que los médicos humanamente no podían hacer nada. Algunos de ellos le decían que hasta podían quedar inválidos, y hoy los vemos entrando por esa puerta, glorificando al Señor, sirviéndole después de estar postrados en una cama. Aquellos que su cáncer ha desaparecido gracias al poder infinito de nuestro Señor Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Y así es. Y esos son los milagros. Esa es la fortaleza que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero no la queremos ver muchas veces. Queremos ver algo sobrenatural que sale del cielo como cuando caen los rayos. Y puede ser casi emocional muchas veces, ¿verdad? Pero no lo queremos ver. Y ahí es donde el Señor nos ayuda. Y lo estamos sosteniendo nosotros cuando hacemos la oración por aquella hermana o por aquel hermano que esté enfermo. Cuando usted la visita. Cuando usted le lleva palabras de aliento. Cuando usted comparte de lo mucho que el Señor nos ha dado con los demás. Y está pendiente, y está preguntando, y pasa la noticia el lunes, ¿verdad? Para que oremos por esa hermana, para que oremos por esa hermana. Allí es donde se sostiene al débil. Allí es donde estamos ayudando y cumpliendo así la ley del Señor. Poniendo en práctica lo que nos recomienda y el consejo y el ruego que hace el apóstol. También hay acá situaciones en las que nosotros nos sentimos desesperados porque nuestra economía no anda bien. No anda bien y el día de mañana el niño tiene que ir a clase y tiene que pagar
lo que le pidieron, porque tienen que hacer examen. O ya sus zapatitos tienen un hoyo y con la lluvia, pues aunque le pongamos una plantilla de cartoncito, se le moja. Y no tengo el pancito con el café para darle para mañana. Y peor aún, el trabajito que me habían dicho que me iban a dar, me lo cancelaron. Y ahora estoy, decimos nosotros, a la voluntad de Dios. Pero a veces, hermano, lo decimos del diente al largo, no lo decimos con fe, con confianza, con convicción. Y el Señor a ninguno de los aquí presentes nos ha dejado sin alimento, aunque estemos desempleados. A ninguno. Siempre hay una mano amiga guiada por el Señor para darnos el sustento. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 29. Se estaba hablando a través de un profeta, Agabo, que iba a haber una gran hambre, que iba a haber escasez, mucha escasez. Entonces sabía cómo se iba a solventar esto. Y expresa aquí el versículo 29 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Viene una hambruna para aquella región y los hermanos se van a quedar sin nada, no hay trabajo, no hay lluvia, no hay alimento, no hay nada. Recogieron y compartieron de las muchas bendiciones que el Señor se da. De acuerdo a la capacidad conforme a lo que tenían. ¿Acaso no se han despojado muchos de nuestros hermanos acá para colaborar con los nuestros que tienen alguna necesidad? Nosotros hemos sido testigos de eso. Es más, el testimonio de la iglesia de Cristo en Cucualí se maneja por ser una iglesia como generosa. Así lo dicen nuestros hermanos de otras congregaciones. ¿Y acaso no estamos sosteniendo al débil en esa situación, hermano? ¿No sostenemos a aquel que tiene necesidad de alimento cada domingo, una vez al mes? Se entregan paquetitos, se entrega alimento y algunos lo hacen en lo individual. Aquí quiero compartir una bendición contigo, hermano. O a veces se lo llevan hasta su casa. Y asústese, no solamente nosotros, a veces el Señor nos manda personas que nosotros ni siquiera creíamos que estaban en la mente de ellos. Amistades inconversas, pero que tienen temor de Dios, y ellos le golpean la puerta y le dicen: aquí te traigo una bendición. Y como tú andas predicando el evangelio, como tú predicas, te traigo una bendición de pastor, y le dice, para hacer referencia que es una buena bendición, o muchas cosas. Nosotros no debemos de cerrar nuestros ojos ni de cerrar nuestros corazones, porque muchas veces tal vez estamos preocupados por lo material. Nos preocupamos por las cosas que vemos. Sí, así de sencillo. Y hay muchas cosas que hacen falta acá para estar cómodos. Quisiéramos tener aire acondicionado, quisiéramos tener más aulas, quisiéramos tener mejores sillas, pero nosotros no vemos la necesidad que tiene alguno de los nuestros acá. Y esa necesidad sí hay que solventarla. ¿Cómo? Sosteniendo a los débiles, como lo expresa la Escritura. Quiero concluir, hermanos, con un ejemplo que aparece en el libro de los Éxodos, en el Antiguo Testamento. Éxodo, el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11, el 11 hasta el 13.
Iba el pueblo de Israel a pelear contra ellos. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Iban perdiendo la guerra, la batalla. Cuando Moisés bajaba la mano. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo al filo de la espada. ¿Qué sucede aquí? Aquí vemos que hay una batalla. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, contra el enemigo. Trasladémonos a nuestro día. Estamos en una batalla. Estamos en una guerra espiritual. El pueblo de Dios, la iglesia. ¿Contra quién? Contra el enemigo, el pecado. Y hay problemas, hay dificultades, hay debilidades, y vienen los hermanos, los ministros dicen, señales, hermanos, que hay chisme, señales de que hay contienda, señales de que, y vienen los ministros, predican la palabra, dan el consejo, dan la edificación, pero viene como que se va perdiendo la batalla, se van cayendo las manos. Eso se llama agotamiento espiritual. Hermano, cansa repetir lo mismo y ver que no se hace caso. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que no se ha cansado de nosotros. Amén. Pero cansa de decir lo mismo. Apoyemos, salgamos a evangelizar, hagamos la obra del Señor, cumplamos con su palabra. ¿Cuál es el compromiso que debemos de tener nosotros, hermano? Si ya el apóstol lo está haciendo como ruego, si ya hemos visto estos ejemplos, el Señor nos lo ha dejado. El Señor le dice a Pedro, mírales, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero no te preocupes, yo voy a rogar por ti, te voy a sostener en esos momentos. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, nos ha sostenido. Sigamos adelante, hermano, y sostengamos a los nuestros para ser más que vencedores, porque nuestra fortaleza está en nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Amén. Ahora la pregunta, ¿qué somos? ¿Fuertes o débiles? ¿Qué somos? ¿Fuertes o débiles? Si somos fuertes, sostengamos a los débiles. Y si somos débiles, no se preocupen. Tienen alguien que lo sostiene, nuestro Dios Todopoderoso y cada uno de los que estamos aquí. Sí, solo sí, tomamos esta palabra, la guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente y la ponemos por práctica para la glorificación de nuestro Padre Celestial. Paz del Señor. Amén. Si hay algún hermano, algún amigo que el día de hoy necesita recibir ese apoyo, que necesita que alguien lo sostenga, hoy puede ponerse de pie y oremos justamente al Señor para decirle que nos dé fortaleza física, que nos dé fortaleza en nuestra fe, que nos dé fortaleza en el económico, que sepamos que Él está con nosotros y que no lo dudemos. Y si algún amigo puede hacerle el agua del Espíritu para obtener esa bendición que el Señor nos sostiene a pesar de las dificultades que hay en el mundo, hoy puede confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y nacer del agua y del Espíritu para tener esa bendición que cuando se siente que está débil es el Señor y su pueblo que nos sostiene. Oremos, tenemos hermanos, están pidiendo la oración, oremos justamente con ellos. Señor bendito, Padre Celestial, grande tu amor y misericordia para tus hijos. Gracias, Señor eterno, porque has puesto en nuestros corazones el reconocer, Padre,
que tenemos debilidades y que no las podemos enfrentar si no es con tu ayuda, que no las podemos vencer si no es con tu palabra, con la guía de tu Santo Espíritu, con el apoyo de nuestros conciertos de nuestros hermanos, Padre Celestial. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a permanecer fieles, puros y santos. Nuestros hermanos que se han puesto de pie, han expresado que sienten esa debilidad. Hay algunos de nosotros, Padre, que no tenemos esa fortaleza de expresarlo, poniéndonos de pie, pero tú sabes que en nuestros corazones está esa debilidad. Le rogamos, Señor, que nos fortalezca, que fortalezca nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra salud, que nos ayude a ser, Padre, siempre instrumentos útiles para tu pueblo, Padre Celestial. Todo para la glorificación de su nombre, para que seamos un testimonio ante las naciones, ante el mundo, ante los que nos rodean, de que usted está siempre con nosotros en las dificultades, en los problemas, sean cual sea, Señor bendito, que usted es quien nos sostiene. Por ello, suplicamos que fortalezca a nuestros hermanos para que no se aparten de su camino, porque lejos de ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Fortalece a tu iglesia, no solamente en esta localidad, en todo nuestro país y en toda la tierra, Padre Celestial, puesto que sabemos que hay muchos de los nuestros que están pasando también tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Ayúdale, fortalece, Padre Celestial. Es el ruego que hacemos por ellos, el ruego que hacemos por nosotros, y lo hacemos, Señor bendito, en el eterno, poderoso, santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.